Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el muy querido y estimado profesor Jorge Maldonado. El profesor Jorge Maldonado es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Estimado profesor Jorge, bienvenido. Gracias. Para el programa del día de hoy vamos a dialogar respecto a la filosofía y el cine. ¿Qué podríamos decir antes de comenzar ya de fondo respecto a esta temática, estimado profesor Jorge? Yo le propondría a la audiencia preguntarse ¿por qué aún con todo lo que hay, con la aparición de la televisión, con las plataformas de streaming y todo esto, el DVD, cuando hubo, ¿no? el VHS para los que se acuerdan y el beta, ¿por qué sigue habiendo cine, salas de cine? ¿Qué tiene el cine de encantador o qué tiene ir a una sala de cine que no es reemplazable por cualquier sistema casero de internet de alta tecnología? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, Filosofía y Cine. ¿Qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada, estimado profesor Jorge? Debemos recordar, para los que tenemos ese conocimiento por allá empolvado, que uno lo sabe y como que no lo relaciona, recordemos que el cine, de todos los medios de comunicación del siglo XX que nosotros seguimos usando, fue el primero que más impactó la cotidianidad, porque fue hecho precisamente para las masas, ¿sí? La radio era un sistema de comunicación de guerra, ¿sí? Lo mismo que el telégrafo, se populariza después y sirve para mandar mensajes, pero realmente el cine, muy pronto, desde los intentos de los hermanos Lumière, hacen del cine algo que es más mágico. De hecho empieza como trucos de magia, ¿sí? Méliès era eso, era un mago, pero que impacta y alucina y fascina a la población.
Y estamos hablando de hace más de 100 años, ¿sí? Y claro, aparece después la televisión en blanco y negro, todo el mundo piensa la muerte del cine, después sale el VHS, el beta, y se piensa la muerte del cine, luego el DVD, el Blu-ray, ahora las plataformas de streaming, y sigue el cine. O sea, realmente si uno mira lo largo de la historia del cine, que ha tenido muchas mutaciones, hay que considerar seriamente que tiene el cine de particular que sobrevive a tantas transformaciones tecnológicas en los medios de comunicación visuales y audiovisuales. Esa sería como la cuestión que yo creo que todavía no podemos resolver completamente. Ahora bien, estimado profesor Jorge, el cine, bueno, al ser pues también una manifestación de arte, también teniendo sus propias implicaciones y dinámicas y mecánicas que se han venido evolucionando, pues como bien su merced ha comentado, ¿qué podríamos decir alrededor de su masificación en la misma sociedad? Es decir, se ha masificado y se ha, digamos, sí o sí, todos tenemos alguna noción de cine. Así sea, pues, todavía los que vamos a lo que quedan de las salas que vemos hoy normalmente. Pero desde esa masificación que ha tenido el cine, ¿cómo entender esa dinámica que todavía persista? ¿Por qué nos entretiene el cine, al fin y al cabo? Ese es clave, como decíamos hace un momento, para entender el cine, es su función lúdica de entretenimiento. Con el cine aparece al lado de la música, porque el cine, recuerden que inicia primero mudo y después se le añade el sonido, aunque en las presentaciones de cine mudo siempre había un conjunto de músicos o un pianista por lo menos que animaba la imagen, movimiento, ¿sí? Como dice Deleuze en su libro sobre imagen, estudios de cine 1, imagen movimiento, estudios de cine 2, imagen tiempo. Yo estuve en una presentación que se hizo pues en honor a Méliès precisamente. Tocaron el piano mientras pasaban esos cortos en blanco y negro y es muy, muy sugerente la experiencia porque es música en vivo y realmente el cine solo puede ser así. No hay cine en vivo como si hay música en vivo. Entonces la combinación es, si tienen la oportunidad de tener la experiencia, vayan, ¿sí? Vean una película con música en vivo, que de hecho hace poco pasaron una, creo que era con Harry Potter en Bogotá y pusieron a la orquesta sinfónica y toda esta cuestión, ¿no? Bueno, con el cine y la música aparece la industria cultural, que es un fenómeno del capitalismo o mejor dicho, del libre mercado, ¿no? Que comercia con aquello que puede ser arte, pero que realmente no se sabe todavía si es arte. O sea, la idea justamente es que la mayoría de personas consuman, compren, paguen algo para tener su tiempo de esparcimiento, su tiempo libre. ¿Sí? Entonces fíjese que esta industria está llegando a ese lugar donde las otras industrias no llegan. Ya la industria alimentaria pues llega, ¿no? A los comedores, a las cocinas, el automóvil, sí. Pero luego, en el momento en que usted no está trabajando, no está haciendo, no se está vistiendo, no está comiendo, tal, no está en su casa y demás, lo llena una industria que se llama, desde la aparición del texto de Teodoro Adorno y Max Horkheimer, la industria cultural, ¿sí? Que vino a ser el capítulo tercero de una compilación de textos bajo el título Dialéctica de la Ilustración. Muy criticable, por supuesto, como todo en filosofía, nada queda sin ser objeto de crítica. En filosofía no hay textos que den teorías definitivas e inmutables, no. Eso, pero es muy importante porque da a mediados de siglo y en su última edición del 68 como una comprensión filosófica del fenómeno cultural del siglo XX, donde el núcleo es el cine. Porque el cine es una industria que mueve muchísimo dinero, trabajo, recursos,
O sea, no solo lo que vemos en la pantalla, sino todo lo que implica. Y obviamente entre más atrás nos vamos, pues más complejo es, porque pues tienen que hacer andamios y hacer los escenarios de verdad. No es como ahora que ponen todo en verde y proyectan una imagen computarizada, que eso también luego tiene sus otros costos, ¿no? El cine hecho con ayuda, con asistencia de computación. Entonces, claro, estamos hablando de producciones al comienzo de miles de dólares, luego de cientos de miles de dólares, y luego de millones de dólares, y luego de cientos de millones de dólares, como las que conocemos hoy en día. Entonces, evidentemente, mueve un capital económico muy grande y tiene su compensación en el tiempo libre que las personas pagan por llenar. O sea, el tiempo de ocio, el de entretenimiento. Entonces, ahí realmente se conjuga todo y es donde el cine adquiere como su relevancia para la discusión, ¿no? Porque se vuelve más importante. Luego están todas las demás artes, no vamos a decir satélites, pero sí por lo menos que la van a acompañar, pero después, porque el cine es el más antiguo, ¿no? La televisión, la radio, ¿sí? Después la edición de libros, que pasa a ser un objeto de consumo masivo, porque es que el libro existía antes, por supuesto, pero no era de masas. Es que el cine es de masas, de entrada, ¿sí? Y luego todo lo demás se empieza a volver de masas. Tenemos radio, tenemos libros, tenemos televisión, ¿sí? Bueno, la televisión también, pero es posterior, porque implica otra tecnología, es otro tipo, hay que enviar una señal. El cine usted lleva el objeto, que es la cinta, ¿sí? El celuloide, ya después pues se hace por streaming, pero... Entonces, claro, los conciertos de música, entonces la música también es absorbida o entra dentro de la lógica de la industria cultural, que es lo importante aquí, o sea, entender que hay todo un sistema industrializado importante, porque muchas personas viven de ese sistema, y también importante porque muchas personas verdaderamente viven una vida plena, o sea, se satisfacen, ¿no? Pueden decir, tienen un bienestar gracias a que hay momentos de esparcimiento, conciertos, películas, libros, ferias de libro, etcétera, todo lo que viene alrededor de la industria cultural. Ahora bien, hay algo que toca, estimado profesor Jorge, que es respecto al tema del ocio. Es decir, uno, pues con todas las dinámicas que va llevando, el cine aparece como ese estimulante de por sí. Ahora bien, ¿hasta qué punto, pues, en el cine, las películas, pueden considerarse representaciones de la realidad? Porque, digamos, podría surgir la pregunta, principalmente por la ficción, porque la ficción entretiene. Uno no va pues a un cine a deprimirse, pero digamos, ¿hasta qué punto podría considerarse una representación, profe? Bueno, hay gente que sí le gusta ir a deprimirse en el cine, eso sí, no es solamente que, pero hoy en día como con tanta realidad tan cruda, esto como que buscar películas peores como que puede ser más masoquista. Ahora bien, realmente el cine tiene esa maleabilidad, esa plasticidad. Puede representar como puede exactamente imaginar lo que no hay, lo que no es posible, lo imposible. Entonces maneja los dos extremos, ¿sí? Puede ser una película, por ejemplo, como Ingmar Bergman, que es un cineasta cuyas películas, bueno, no todas, algunas, son casi que en un primer plano en una sala 2 personas hablando. Luego tiene otras que son muy como ensoñaciones, que son muy bonitas, ¿sí? Muy pesadas, pero que en efecto muestran como ese espacio o ese abanico de posibilidades con el cine, ¿no? Hay un cineasta muy bueno que me gusta a mí, Haneke, que es austriaco, si no estoy mal, sí. Y sus películas son muy realistas, ¿no? O sea, como que lo que usted dice, representan la realidad, ¿sí? No dice, bueno, aquí. Y de repente introduce un elemento en una escena, en un momento que es completamente imaginario. Había una película se llamaba El amor, y era una anciana que moría el compañero,
y entonces ella, aunque puede ser al revés, ¿no? O sea, yo la verdad veo tanto cine que se me confunden las... Y es toda la situación como del luto que ella tiene que vivir. Y en un momento en la película aparece él, sí, pero no era fantasmagórico. Era como real, pasaba algo y continuaba. Y entonces, claro, la película es como en esa situación de cuál es el verdadero luto, o sea, representar el luto. Y de pronto en el medio, en un lugar, en una disrupción, mostrar que en efecto siempre va a haber algo más allá de esta realidad que buscamos representar. Claro, porque el problema de la representación, mi estimado Hernando, es que uno asume que la realidad es esta que tenemos enfrente. La pregunta es, ¿y qué pasa si esa misma realidad se alterara como en una película? Y eso es lo que yo creo que Haneke hace. Haneke hace, no se confíe tanto en la realidad porque en cualquier momento cambia, ¿sí? O sea, sucede algo disruptivo, que es lo que hace, por ejemplo, Slavoj Žižek. Tiene un corto que se llama Guía de Cine para Pervertidos, y él explica esa capacidad del cine para irrumpir en la realidad, pero también lo dice porque es que nos puede pasar en cualquier momento, no sé, hay un terremoto, surge una guerra, ¿sí? Hay algo que altera la realidad, altera nuestra cotidianidad, y de alguna forma el cine nos prepara para eso. La representa, pero también representa las alteraciones que ya no son tan representables porque no sabemos qué pueda suceder, ¿no? Es decir, se podría mencionar que una persona cinéfila o inclusive también el que ejerce el cineasta pretende moldearla y dar como una visión de mundo, de cierta manera. Deleuze dice que cualquier artista piensa con afectos perceptos, ¿sí? Es decir, no piensa con conceptos, no piensa con operaciones o funtores, como la ciencia, no piensa con conceptos como los filósofos, pero piensa con, digamos, sentimientos. No es exactamente eso, pero para que nos entendamos, o sea, piensa a través de emociones y sentimientos que son, por decirlo así, también para que nos entendamos, como si fueran universales. Y obviamente por eso nos gusta tanto. Además, y ahí viene como la primera parte de la respuesta a la pregunta que dejamos al comienzo, en la sala de cine, cuando todo está oscuro y la pantalla es lo suficientemente grande, por eso no todas las salas de cine son buenas, y como que su cuerpo está muy bien relajado, es decir, no está incómodo en la silla, la experiencia sensorial puede ser muy intensa, porque pues ver un rostro gigante, sí, cerca, sabiendo que no está ahí, sí, es como ese juego de yo sé que es una proyección, pero de alguna manera acepto que lo sea para poder vivirla. Entonces, Žižek muestra exactamente ese punto. Las películas tienen una fuerza para mostrar cómo en la realidad hay irrupciones. Y entonces él usa el pensamiento de Lacan. Y entonces Deleuze y Žižek ambos consideran que en el cine se piensan los problemas, se piensan las situaciones sociales, se piensan las situaciones afectivas, de amistad, del amor, de la muerte, ¿sí? De la política, de la economía. Ahí siempre uno encuentra películas para algo, para el derecho, ¿sí? Para la filosofía, todo el tiempo. La última película, si la audiencia no la ha visto, se la recomienda, Anatomía de una caída, de esta cineasta belga triste. Está muy basada en la filosofía de Deleuze. Es una película impresionante sobre un juicio y realmente es muy filosófica. Ahora, porque sea filosófica no quiere decir que sea incomprensible, sino que muestra como todas las alteraciones que hay en el lenguaje, sobre todo. Está muy basada en la obra de Deleuze, Lógica del sentido. Entonces, claro, siempre el cine tiene como esa característica de llevarnos a pensar cosas nuevas, cosas diferentes, ¿sí? No solo representar la realidad, sino que a través de la representación nos lleva a ver unas posibilidades que de pronto de otra forma no las veríamos. Anticipar, ¿sí? O incluso a recordar, ¿sí? Es muy importante recordar lo que nosotros no vivimos. Por ejemplo, recordar la Guerra de los 1000 días. Hace falta una película buena en Colombia sobre la Guerra de los 1000 días que nos recuerde qué fue la Guerra de los 1000 días.
o que nos recuerde la época de la violencia, o que nos recuerde, sí, así como han hecho películas para recordar a Bolívar, haya películas de otro tipo. No solo situaciones trágicas, pues doy el ejemplo, pero puede ser otro tipo de situaciones, ¿no? Cómo se vivía en Colombia en los lugares alejados antes de que fuera república, no solo en las grandes urbes. O sea, hay películas que tienen una función social muy importante precisamente de ser la memoria virtual de los que no vivimos eso, porque es nuestra memoria virtual. Nosotros ya nacimos, no sé, hace 50, 60, 30 años, pero ¿cómo podemos recordarlo de hace 200? Claro, uno dice, pues lea libros, sí, esa es una forma, pero el cine tiene ese carácter de ser una imagen-tiempo, que es el segundo tomo de Les, para llevarnos como en una especie de máquina del tiempo, ¿no? Una máquina del tiempo que, a diferencia del teatro, el cine también puede tener esos mismos cambios espacio-temporal, justamente. Creo que, inclusive desde el mismo sentido también del teatro, quizás por eso, en esos grandes teatros físicos propiamente, cuando empezaba la función se cerraba todo, era como un secuestro, si se podría decir, y la experiencia se hacía pues de por sí muy, pues, en el momento, y tiempo, y lugar preciso, y digamos, transcurría. Pero creo que el cine también tiene su propia dinámica, como bien lo acaba de mencionar, estimado profesor Jorge, que brinda un panorama tan amplio que, como quien dice, para los gustos los colores, ahí mismo, estimado profesor Jorge. Ahora bien, siendo el cine un arte que crea, porque bien lo acabo de mencionar, es algo muy moldeable, podríamos decir que puede perdurar la idea de cine, la idea de película, pero entonces mutaría ya el espacio físico, porque bien lo mencionaba su merced hace un momento, las salas de cine puede que se vean, pues, digamos, relegadas inclusive por las grandes plataformas, como lo puede ser, pues, Netflix, en fin, digamos, todas estas, pero ¿la experiencia cambiaría? Bueno, hagamos una anotación sobre eso. Las grandes plataformas dependen de recursos ambientales para poder hacer el streaming. Entonces, en el momento en que nosotros reconozcamos el daño ecológico de las grandes plataformas, muy probablemente empiecen a ser o más costosas porque van a pasar a pagar impuestos ambientales, o sencillamente van a dejar de ser usadas porque habrá una conciencia ambiental más amplia y van a decir, no, vamos a ver las películas en el sitio. Eso es una cuestión. La otra cuestión es que sí, las salas de cine tuvieron, como decir, su auge durante toda la segunda mitad del siglo XX, y ya obviamente pues pasa lo mismo que con todo, o sea, pasaba con las salas de conciertos. Sí, por ejemplo, la ciudad de Cúcuta tenía orquesta sinfónica, ya no la tiene. No quiere decir que se acaben las orquestas sinfónicas, pero hoy en día tener una orquesta sinfónica es muy costoso por todo lo que implica. Lo mismo pasa con el teatro, ¿sí? Es decir, eso no quiere decir que se vaya a acabar del todo, pero sí tiene que haber un soporte económico, precisamente por lo que hablamos de la industria cultural, que lo mantenga vivo. La ventaja que tiene el cine es que es casi que nuclear. Es decir, a las mismas casas de cine les interesa que haya cine en todas partes, ¿sí? Porque en últimas también la taquilla marca el nivel de éxito. Yo sé que hay películas que se estrenan directamente en plataforma, pero realmente el día del lanzamiento de las películas es muy importante para la película misma. Importa mucho que sea, por ejemplo, una simultánea, que hoy en día ya se puede hacer simultánea mundial. Y entonces, claro, eso de una vez recaudan, porque es como una estrategia de marketing que no se va a perder tan fácilmente, ¿sí? Y luego lo que implica estar en otro lado, que no sea la casa. Aquí de pronto los sitios de vivienda lo permiten, pero en otros países la gente vive en cuartos tan pequeños que ir a cine es parte del entretenimiento, es salir e ir a otro sitio. E ir a otro lugar, totalmente. Estimado profesor Jorge, el tema del espacio-tiempo también nos repercute aquí, pero quería agradecerle por su tiempo, por su disposición aquí en este espacio de la reflexión y la crítica, y esperamos, estimado profesor Jorge, contar nuevamente con su participación y con más temas
que nos van involucrando desde la filosofía y la sociedad misma. Muchas gracias. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.